Mis hermanos, buenas tardes. En esta tarde queremos hablar o continuar hablando de la clase o del tema que traíamos de días atrás, viviendo bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en esta tercera parte, mis hermanos, nos vamos a basar, como en las anteriores, en el libro de Gálatas 5, del 19 al 23. Y entonces, en este libro encontramos unas características que debemos tener nosotros como cristianos. Mis hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, del Dios vivo, debemos vivir conforme a su palabra. Tenemos que tener unos rasgos muy particulares. Tenemos que ser diferentes al resto del mundo, al resto de la gente con la que interactuamos día a día. Entonces tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, tenemos que vivir conforme a su palabra, tenemos que tener esos rasgos particulares, tenemos que mostrarle al mundo de que los hijos de Dios somos muy diferentes. Que la gente que nos vea, que nos escucha, que interactúa con nosotros, primero vea en nosotros esas particularidades, esas características que deben tener o que deben identificar a los hijos de Dios. Entonces nosotros vamos a ser esas personas que enseñemos en todo momento cómo es vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios, cómo es vivir en esa comunión. Entonces, que la gente anhele ser como nosotros, que la gente, hombre, quiera conocer ese Cristo que predicamos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener unas características como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad. Esas características tienen que ser parte de nuestra forma de vivir. Hoy continuaremos con la séptima característica que debemos tener nosotros como cristianos. Y esa característica es la fe. Hebreos 11 del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para nosotros, el pueblo de Dios, la fe es la base de toda nuestra vida cristiana, porque creemos en un Dios que no hemos visto aún, pero que sentimos su actuar, que sentimos esa protección, esa benevolencia, que para con Él tenemos, a más de su amor, su infinita misericordia. Entonces, la fe es la base de toda nuestra vida cristiana. Primera Tesalonicenses dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Yo creo que esa es la mayor esperanza de nosotros los cristianos. Resucitar un día con Jesucristo, poderle servir, poder alabarle y glorificar su nombre. La vida del cristiano está soportada por la fe. Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Allí donde queremos estar nosotros un día, estar frente al trono de Dios, gozándonos de su presencia. La vida nuestra como cristianos que anhelamos agradar a Dios, servirle, caminar bajo su gobierno, tenemos que tener esa fe ciega. Tenemos que vivir conforme a la fe que Dios quiere que tengamos, a esa certeza, a esa confianza. Podríamos decir que la fe es parte fundamental de nuestra confianza en Dios. Entonces vamos ahora a Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Así que sin duda alguna es una de esas características que no debe faltar en un cristiano. Es una característica primordial. Pero esa fe tiene que ser genuina. No ese yo creo, no. Yo siempre he dicho que si uno le dice a un niño, lo sube en un muro alto, en una parte alta, le dice tírese, él se va a tirar, sin pensarlo dos veces porque él confía y cree en la persona que le está hablando. Así debemos de ser nosotros, tener esa fe ciega, creerle a Dios, de vivir convencidos de que Dios obra en nuestro favor, de que Dios siempre está a nuestro alrededor. En 1 de Pedro 1:7 dice, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor, cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, aquí nos dice la palabra de que nosotros tenemos que tener una fe genuina, porque Dios va a probar nuestra fe. Dios la va a poner a prueba. Y ojalá todos salgamos victoriosos en esas pruebas, porque para eso son las pruebas. Las pruebas son para que nosotros reconozcamos que dependemos de Dios, reconozcamos que Él es quien nos sustenta, que Él es quien nos guarda de todo mal. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que Dios va a probar nuestra fe. La octava característica es la mansedumbre. La mansedumbre implica la capacidad de autocontrol, de dominio. Es una de las características que el Espíritu Santo forma en nosotros los fieles, en nosotros los cristianos, en nosotros los seguidores de Dios. Porque muchas veces cuando estábamos en el mundo, por cualquier cosa explotábamos. Y de pronto en esa gran explosión de sentimientos, de cosas, decíamos lo que no era o actuábamos de manera incorrecta. Entonces, esa mansedumbre que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros es esa capacidad de poder controlar todas esas emociones. Entonces, la mansedumbre se define como el proceso interno por medio del cual la persona vive en paz, pero no la paz que el mundo da, sino la paz que Dios nos ofrece. En Salmo 37:11 nos dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos, no los altivos, no los, ¿qué les digo yo? Aquellos que contestan, que pagan con la misma moneda, no, los mansos. Los mansos heredarán la tierra. Eclesiastés 10:4 nos dice, si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mis hermanos, nosotros generalmente o muchas veces hacemos más con conservar la calma, con no contestar, con no reaccionar como el mundo quiere que reaccionemos, sino que seamos ese punto de diferencia, ese punto de partida, que la gente, por más de que intente sacarnos de ese propósito que Dios tiene para con nosotros, pueda ver que nosotros guardamos esa compostura que debemos tener como cristianos. Y la verdad, pues, si Jesucristo lo hizo, Jesucristo, ¿cuánto no le hicieron aquí en la tierra? Lo vituperaron, lo golpearon, es más, pues todos sabemos, lo crucificaron y lo mataron. Él pudo haberse defendido de muchas de esas ofensas, pero nos estaba enseñando de que esa batalla no se pelea con las mismas armas del enemigo, sino que esa batalla la ganamos nosotros clamando a Dios, creyéndole a Dios y viviendo bajo su gobierno. Entonces, la mansedumbre es una de esas características que nos insta a guardar la compostura en todo momento, a guardar nuestro testimonio en todo lugar. Cosa profunda, guardar nuestro testimonio. Nosotros como seres humanos, claro, podemos reaccionar a una ofensa y podemos de pronto en algún momento igualarnos con la persona de afuera, pero eso va a deteriorar nuestro testimonio.
si nosotros estamos predicando a un Cristo de amor, a un Cristo que todo lo perdona, y la gente no está viendo a Jesucristo, sino que nos está viendo a nosotros en su momento, y nosotros no somos capaces de comportarnos como cristianos, de guardar esa compostura, entonces ¿a quién estamos predicando? Pero nosotros, para tener esas características, tenemos que sumergirnos en la palabra, tenemos que aprender de Jesucristo, porque yo no puedo predicar o vender algo lo cual yo no he probado, lo cual yo no he vivido. Si yo quiero predicar un Cristo vivo, tengo que mostrarle a la gente cómo vivir de la mano de ese Cristo. Que la gente vea que sí se puede. Así como Jesucristo nos enseñó a caminar en santidad, así debemos mostrarle al mundo de que se puede creer en Dios, seguir a Dios y confiar en Él. Segunda de Corintios 10:1 nos dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, que yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy, osado para con vosotros. Y Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí Pablo nos dice que ninguno está exento de caer. Por eso tenemos que actuar de esa manera, con mansedumbre para aquellos que lo necesitan, no sea que nosotros en algún momento también caigamos y que nos juzguen por todo aquello que hemos dicho, por todo aquello o por la forma en la que nos hemos comportado. Efesios 4:2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces la palabra nos insta a tener ese amor, esa mansedumbre, esa calma, esa tranquilidad, esa paz que Dios nos da. Mis hermanos, la mansedumbre es una de las características que debemos tener, que debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que acrecente en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios forme en nosotros para así poder dar un buen testimonio de que estamos viviendo bajo ese gobierno maravilloso del Espíritu Santo de Dios. La novena característica es la templanza. Esta es una característica que consta en mantener el equilibrio y el dominio sobre la voluntad, logrando moderar los instintos, pasiones y deseos. Ya sabemos que los deseos son de la carne y que la carne nos lleva a pecar, que la carne es a lo que debemos morir todos los días nosotros como hijos de Dios. Debemos procurar enterrar esas pasiones juveniles, porque esas pasiones nos llevan a pecar contra Dios. Entonces, una persona con templanza reacciona de manera equilibrada, ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Dios quiera que nosotros podamos tener esa templanza necesaria para no defraudarle, para en todo momento, presentes en la situación que se presente, podamos reaccionar conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Diríamos que la templanza requiere de buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría. Y ya sabemos que la sabiduría viene de lo alto, no la sabiduría que logra el hombre con sus estudios, no. Esa sabiduría que viene de lo alto y que Dios coloca en nuestros corazones, en nuestra forma de vivir. La templanza es un fruto. Es el fruto que el Espíritu Santo de Dios quiere que sea constante en nuestras vidas, que sea parte de nuestras vidas. La templanza es dominio propio, que a su vez significa que controla tus pensamientos, sentimientos y acciones en lograr que ellos te controlen a ti. Entonces, cuando tú tienes templanza, tú puedes vivir bajo ese gobierno de Dios. Pero si no tienes templanza, entonces la carne te va a dominar y no vas a poder gozar de esas características, de ese fruto que da el Espíritu Santo. El dominio propio revela la condición de 3 áreas de tu vida: relación, temor y consagración a Dios.
Porque si tú tienes ese dominio propio, antes de reaccionar a algo, vas a meditar en eso, en qué va a afectar tu vida espiritual con Dios, para así poder controlar tus impulsos. Tenemos que pensar en que cada una de nuestras acciones tienen consecuencias. Si yo actúo en rectitud delante de Dios, Dios me va a galardonar un día. Pero si yo no soy una persona recta delante de Él, pues entonces un día voy a encontrar solo juicio y condenación. El dominio propio o templanza no se hace de la noche a la mañana. No, mis hermanos, yo creo que a eso hay que trabajarle todos los días. A la templanza hay que doblar rodilla y clamar a Dios pidiendo que sea Él acrecentando eso en nuestras vidas. Porque eso no nace, como decía mi abuela, en los árboles. Es algo por lo cual hay que luchar día a día. Es algo de que si no nos esforzamos, no lo vamos a lograr. Y sabemos que la vida del cristiano conlleva esfuerzo. Entonces, la templanza dice que no nace de la noche a la mañana. Este va a depender del amor, el temor y la vida de consagración que tengas con Dios. De la forma de que tú te consagres a Dios, que lleves esa vida o esa armonía con Dios, Él te va a ir dando templanza, te va a ir dando amor, te va a ir dando más fe. Pero hay que consagrar nuestra vida a Dios para obtenerlo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de templanza. Dios da la templanza. Conforme yo me dispongo a seguir, a servir, a vivir conforme a lo que Dios quiere, Él va a ir acrecentando cada una de esas características en nuestra vida. Primera de Pedro 1:13. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesús el Cristo os es manifestado. Y segunda de Pedro 1:6 dice, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Hasta la ciencia, imagínense. En la ciencia templanza, en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y sobre eso, sobre la templanza, hay muchos versículos. Hechos 25:26, Romanos 12:3, Corintios 9:25 nos hablan de la templanza. Mis amados, en esta tarde, esta palabra nos invita a reflexionar sobre esas características que debemos tener, que debemos mostrar, que debemos vivir como hijos de Dios, que la gente de afuera vea en nosotros que somos diferentes, que tenemos y reflejamos unas características que solo los hijos de Dios tienen. Que nuestro testimonio aliente e invite a otros a querer conocer ese Cristo que cambió nuestra vida. Que podemos mostrar al mundo entero que nosotros estamos viviendo bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Mis amados, esto es una invitación a analizarnos, a reflexionar de cómo vivimos, de qué estamos mostrando a ese mundo de allá afuera, a esa gente de allá afuera que no conoce ese Cristo por el cual nosotros fuimos redimidos. Debemos meditar en qué testimonio estamos mostrando. Yo quiero que reflexionemos en eso en esta tarde y quiero levantar una oración dándole gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso que nos permitió llegar hasta sus casas, y espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Padre de la gloria, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que en cada hogar, Padre de la gloria, donde ha llegado este mensaje, a cada oído, Padre Santo, seas tú, Padre de la gloria, tocando, Padre Santo, ese corazón, acrecentando cada una de esas características, Padre Santo, que tú quieres que mostremos a la gente que aún no te conoce, Señor. Que la gente de afuera vea, Padre de la gloria, que vivimos conforme a tu palabra, Señor, que vivimos, Padre Santo, dependiendo de ti, Señor, que tú eres nuestro soporte y nuestro sustento, Señor Dios Todopoderoso. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, Señor, y que
Seas tú, oh Dios todopoderoso, hablando, Señor, a cada uno de los corazones, Señor. Que seas tú bendiciendo, Señor, cada una de las familias, Padre Santo, de los hermanos de la iglesia, Señor. Que seas tú trayendo paz a cada uno de los hogares, trayendo sanidad, Señor, trayendo, Padre Santo, ese sustento, Señor. Y te damos gracias, sobre todo, por tu infinita misericordia, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Feliz tarde. Bendiciones.